amigos, ¿qué tal? Soy César, nómada cafetero. Quiero darles la bienvenida a lo que serán unos pequeños videos donde hablaremos sobre la historia y los viajes del café. Pero antes quiero recordarles o contarles a quienes no saben de dónde sale el concepto nómada cafetero. Son tres razones. La primera, me gusta leer y con los libros he aprendido que se puede viajar a cualquier lugar y a cualquier momento de la historia sin salir de casa. Si leemos historia, estamos viajando al pasado. Si leemos ciencia ficción, estamos viajando al futuro. Los libros entonces son una herramienta con la que podemos romper las barreras del tiempo y el espacio. La segunda razón de nómada cafetero es porque el café ha sido nómada, ha sido viajero desde sus orígenes. Vamos precisamente a hablar de los viajes que ha tenido el café, de lo que ha marcado en cada país. Y la tercera razón de nómada cafetero es porque considero que la humanidad seguimos siendo nómadas. Estamos de paso por este mundo. Y como estamos de paso, mi propósito y mi propuesta para ustedes es que mientras estemos acá, procuremos dejar bonitas huellas. Pero bueno, vamos hoy a lo que nos incumbe. Vamos a hablar del origen del café. Sobre el origen del café hay muchas historias, leyendas y mitos. Yo quiero contarles la que más me gusta y una de las más conocidas a nivel mundial. Para ello, he traído el mapa mundi para que nos vayamos a imaginar, para que nos hagamos a la idea del recorrido que ha hecho el café y nos transportemos mentalmente hasta estos lugares. El origen del café, según la historia que vamos a contar, o más bien leyenda, nos lleva al África, la tierra conocida también porque es la cuna de la humanidad. Hay datos científicos e históricos que nos demuestran que nuestros primeros ancestros, los ancestros más antiguos, datan de orígenes africanos. Y al parecer entonces el café también es de origen africano. Concretamente, la leyenda de hoy nos transporta a un reino conocido como Abisinia, en una subregión africana conocida todavía como el Cuerno del África, que comprende países como Etiopía, Somalia, Kenia, y es precisamente en Etiopía donde surge un protagonista muy famoso en la historia del café. Él se llamaba Caldi y era un pastor. Cuidaba un rebaño de cabras y cierto día, cuenta la leyenda, que sus cabras estaban perdidas y cuando fue a buscarlas, las encontró alrededor de unos arbustos comiendo de sus hojas y sus semillas y las veía más alegres, más eufóricas, más locas. ¿Han escuchado el término más loco que una cabra? Pues bueno, de pronto desde allí viene. Resulta entonces que Caldi, seguramente por curiosidad, tomó algunas hojas y algunas semillas de este arbusto y las llevó a su aldea. Allí entonces empieza la leyenda de cómo el café llegó a la humanidad. Seguramente entonces los etíopes fueron los primeros en consumir el café, pero no precisamente como lo hacemos hoy en día. En el primer momento no sabían que se tostaba, se molía y se preparaba con agua, sino que los historiadores concuerdan en que posiblemente lo consumían sus hojas como infusión y las semillas hacían algunas especies de barras nutricionales, barras energéticas, al mezclar las semillas con grasas animales y con miel para tener un sustento alimenticio. Tuvo que haber pasado mucho tiempo, seguramente décadas o quizás hasta siglos, para que desde ese primer momento en que Caldi toma las semillas del café, llegue alguien, tal vez por accidente o con toda la intención, y ponga esas semillas al fuego. Y ahí llega la magia.
La fragancia del café recién tostado llega a los sentidos del hombre y empieza a conquistarlo. No sabemos concretamente en qué momento de la historia pasó esto. Lo que sí sabemos es que África ha sido protagonista y es pionero en el café. Hoy en día hay países africanos que cultivan excelente café. Son competencia de Colombia en producción y en calidad. Por ejemplo, Etiopía, Sudán, tienen unos cafés exquisitos. Además que para ellos el café, más que negocio, es algo espiritual. La preparación de un café en tierras africanas para estas aldeas es un verdadero ritual. Existe, por ejemplo, un ritual muy conocido que aún se prepara de esa manera. Y es un ritual en honor al viaje de tres jeques en la búsqueda de Dios. Se adentraron a tierras desconocidas. Esta ceremonia entonces conmemora ese viaje y se prepara precisamente cuando llegan visitantes o extranjeros a las aldeas de Etiopía. Consiste en tostar el café en ese preciso momento, molerlo o más bien triturarlo con morteros manuales, por eso es de una manera muy artesanal y requiere mucho tiempo, pero se hace siempre. Se conmemoran a los viajeros que llegan de visita. Se reúnen todos en torno a donde se está preparando el café. Lo preparan en los morteros y luego lo vierten en un recipiente y quizá este es el recipiente o el método de preparación de café más antiguo que la historia todavía utiliza. Hoy en día tenemos prensa francesa, tenemos Chemex, tenemos Aeropress, pero existe uno muy famoso en el África sobre todo, la jevena. Es un recipiente de barro con el que se infusiona el café en agua. Se preparan tres servicios. Siempre se le entrega al primer servicio al más anciano de la tribu, por respeto y por honor y por considerarlo el más sabio de la tribu. Estos tres servicios se conocen como, el primero se llama Abol, que significa el placer de tomarse el primer café. El segundo se llama Toná, y significa la contemplación. Y el tercer servicio es conocido como Baraka, y significa la bendición. Los africanos nos enseñan mucho sobre el amor por el café. Se toman el tiempo necesario para prepararlo de la mejor manera y disfrutarlo compartiendo. Creo que en esa parte todavía nos falta por aprender. Pues bien, vamos entonces conociendo los viajes del café. Ya estuvimos en África, ya partimos de África. La historia nos contará que del África, gracias a los comerciantes de la época, el café fue conocido en Yemen y por allí empezó a entrar a Arabia, Asia. Entonces se enamora del café, los turcos se quieren apoderar del café, quieren tener el imperio del café. Europa también es conquistada por el café a pesar de que reyes, sacerdotes quieren prohibirlo. Hay momentos en la historia en que el café se encuentra con ciertos rivales, pero como siempre el café gana. Ya les contaremos sobre estos viajes. El momento desde que partió, desde que se dio a conocer en la lejana aldea donde Caldi vio a sus cabras comiendo café. Todo el recorrido que ha hecho el café por el mundo entero hasta llegar a nuestras tierras americanas. Vamos a ver qué pasa en cada viaje, en cada país a donde llega el café. Nómada Cafetero tiene como propósito fomentar el consumo de buen café, formar parte de la cultura cafetera y, en especial, rendir un homenaje a nuestros caficultores colombianos. Los videos compartidos son de carácter netamente informativo, sin ánimo de contradecir ninguna otra versión sobre las historias que contemos.